Domingo 23 de enero del 2022. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a tratar sobre las cualidades de un predicador. Nos referimos, obviamente, a cualidades espirituales. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este nuevo domingo, Señor, en que nos reunimos alrededor de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro caminar. Gracias, Papito, porque tu palabra es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque nosotros también tenemos ese llamado para predicar el Evangelio de la gracia. Todos los que creemos en Jesucristo, tu amado Hijo Jesucristo, estamos listos para ser predicadores con las cualidades que tú nos has dejado claras en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, decía que hoy día vamos a ver las cualidades de un predicador. Y decíamos que nos referíamos a cualidades espirituales que las encontramos en Juan el Bautista, de quien el Señor dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Y es que Juan el Bautista conocía su llamado y lo cumplió. Pero antes vamos a precisar qué cosa es un predicador. La palabra keris, que de la que sale la palabra kerigma en griego, es anuncio o proclamación. En hebreo encontramos para la misma palabra anuncio o proclamación la palabra basar, llevar noticias, anunciar, portador de noticias. Creo que en los últimos tiempos hemos malinterpretado cuál es la función de un predicador, qué es lo que tiene que hacer un predicador, y solamente lo que tiene que hacer un predicador que entiende su llamado, como lo entendió Juan el Bautista, que conocía su llamado y que lo cumplió, es que nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces decimos que Juan el Bautista conocía su llamado y lo cumplió. Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 19 al 23. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Bien, entonces ahí tenemos la labor que le tocó por mandato del Señor a Juan el Bautista: anunciar al Mesías. Pero no solamente anunciar al Mesías, como vamos a ver adelante, sino llevar a la gente al arrepentimiento. Pero, ¿cómo era Juan? ¿Cómo vivía Juan? Y vamos a encontrar que Juan el Bautista, de quien el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, no estaba ni interesado en el protagonismo, no estaba interesado en tener comodidades, no estaba interesado en ser él el famoso, no estaba interesado él en las cosas superfluas de este mundo,
sino que vivió con sencillez. Mateo 3:4. Qué diferente a algunos que nosotros conocemos, que andan ahí pavoneándose, ¿no es cierto? Dice Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces era un hombre sencillo, pero un hombre sencillo que conocía su llamado y que lo cumplió, predicó la verdad. Vamos a ver en Lucas capítulo 3, versículos 7 al 8. Ustedes saben que hay algunas iglesias, sobre todo en los Estados Unidos, que se llaman o se han hecho conocidas como iglesias amistosas, donde se predica algo así muy superficial, algo así que no moleste a la gente. No se habla sobre arrepentimiento, no se habla sobre el perdón de pecados, no se habla. Todo está muy bonito y muy tranquilo en esas iglesias, y esas iglesias andan llenas. Se habla de positivismo, se habla de cualquier cosa menos del Evangelio de la gracia de Dios. Dice Lucas, capítulo 3, versículo del 7 al 8. Dice la palabra de Dios. Miren cómo predicaba Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Definitivamente él no estaba concursando para ser el más popular, ni el más considerado, ni el más famoso, ni el más simpático, ¿no? Dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, está hablando a los judíos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de a Abraham aún de estas piedras. Pero predicar la verdad, hermanos, es predicar el Evangelio. Y en Lucas 3:18, porque es lo que vamos a encontrar, dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces predicaba el Evangelio. Ese Evangelio que nos encargó a todos los seguidores de Jesucristo que prediquemos. Ese fue su último encargo, esa fue la gran comisión, y que le hemos visto un montón de veces y que siempre estamos exhortando a que lo cumplamos, y oramos siempre porque sea así. Dice capítulo 16, versículos del 15 hacia adelante de Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad. Ya hemos dicho que predicar es anunciar, proclamar, llevar buenas noticias, anunciar, ser portador de buenas nuevas. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay iglesias que inclusive son muy selectivas. Hay iglesias de cierto nivel. Hay iglesias de un estrato social por encima del promedio, ¿no? Entonces, pero la palabra es bien clara. Id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces predicó el evangelio Juan el Bautista. Pero sobre todo exaltó al Señor Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a ver que eso es lo que hizo este hombre que de parte del Señor Jesús recibió una alabanza, ¿no? Entonces Juan capítulo 3 versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. O sea, el predicador cristiano no puede estar buscando el protagonismo.
no puede estar ganándose el halago de las personas. Tenemos que ser como Juan el Bautista que dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y encontramos también en Mateo 3, capítulo 3, ese carácter de Juan el Bautista, de un predicador por excelencia, que anunció la venida del Mesías, cuando dice en Mateo 3, versículo 15, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Encontramos a través de la Escritura, y continúa su declaración, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces no fue un mensaje tibio, no fue un mensaje pasado por agua tibia, fue un mensaje directo. Él proclamó arrepentimiento, hermanos. Mateo 3, 1, 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. O sea, volver de su mal camino hacia el camino correcto. Regresar a Dios. ¿No? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese es el mensaje. Y esas son las cualidades que tenía Juan el Bautista, que deben ser imitadas por todos los que usualmente, diariamente o dominicalmente o en cualquier oportunidad hacemos esa función de anunciadores o proclamadores del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces proclamó arrepentimiento. Pero aquí lo que tenemos que ver es que Juan el Bautista no... Hay muchos predicadores, y estaba hablando sobre las iglesias amistosas, que tienen mucho respeto humano. No, ¿cómo voy a hablar esto? Se pueden ofender y ya no regresan a la iglesia. No, él no tuvo esa consideración, él no tuvo respeto humano. O sea, no dijo lo que no se calló y dijo lo que Dios le había puesto en su corazón que tenía que decir. Entonces fue directo y específico, algo que no les gusta a mucha gente. Pero si el Evangelio es una buena noticia, esa buena noticia también significa que tenemos que, por la bondad de Dios, venir al arrepentimiento, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que la bondad de Dios nos lleva necesariamente al arrepentimiento. Lucas 3, del 10 al 14. Vamos a ver cómo es que él predicaba y era directo, dice, del 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, que eran odiados por el pueblo judío porque recaudaban impuestos para el imperio romano. Entonces, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Sabemos, hermanos, que hay pastores en iglesias, yo no voy a juzgar, estoy exponiendo la realidad, que son iglesias grandes, son iglesias muy, muy reconocidas, con una denominación muchas veces mundial, ¿no? Que ellos perciben un sueldo, ¿no es cierto? Entonces, y aquí dice la palabra, dice, y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces fue directo, hermanos.
fue, él no, como alguien podrá decir, ¿no? Entonces, no tuvo pelos en la lengua, ¿no? En el mejor sentido, él no se guardó nada, porque era necesario que él llamara al arrepentimiento, ¿no? Muchas veces cuando se habla sobre esto, yo también lo he dicho algunas veces, tildan a los predicadores que hablan sobre el arrepentimiento o sobre el juicio venidero, que es una realidad y que está en la Biblia, y dicen, son legalistas. Ustedes saben muy bien, hermanos, que yo no que predico, no que soy un ministro del Evangelio o de la gracia de Dios, no enseño solamente gracia, yo predico el Evangelio, que es el Evangelio de la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios. Pero esa bondad que Dios muestra nos va a conducir al arrepentimiento. Y por ser tan directo y específico, vemos que Juan el Bautista perdió la cabeza, porque le fue a decir a Herodes, que vivía con Herodías, la esposa o la mujer de su hermano, y le dijo directamente, Herodes, tú no puedes vivir con la esposa de tu hermano. Y eso le costó perder la cabeza. Hermanos, si nosotros no somos directos y específicos, pero también involucrándonos nosotros, porque no soy de los que dicen, ustedes pecadores, no. Este mensaje es para ustedes, pero también es para mí. También toca mi corazón, desde que lo preparo. Y aquí tenemos que hacer una reflexión. Los cristianos predicamos, y algunos solamente con el testimonio, con el ejemplo, pero los que predicamos tal como predicó Juan el Bautista, o pretendemos predicar como Juan el Bautista, ¿qué cosa predicamos? El Evangelio. Y predicamos el Evangelio por un mandato del Señor Jesús. Ya hemos visto Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiere decir entonces que no nos predicamos a nosotros mismos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, les dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No pretendemos ser famosos, queremos hacer famoso a nuestro Señor, que todos lo conozcan. Es nuestra oración de todos los días, que esta nueva generación, recién nacidos, bebitos, niños, jóvenes, necesitan conocer a Jesucristo, necesitan experimentar el gran amor de Dios, ese amor perfecto que echa fuera todo temor. Entonces no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesucristo. Y algunos hermanos, y eso también lo sabemos, algunos predican a Cristo por envidia, aunque suene raro, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y dice la palabra, algunos a la verdad, dice el apóstol Pablo ahora hablándole a la iglesia de Filipo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Confiamos en el Señor, que no nos vamos a desviar, que Él nos va a corregir si es que nos comenzamos a desviar, aunque sea 1 milímetro del camino que nos ha trazado, porque Dios finalmente es nuestro Padre y Él corrige a los que ama. Entonces dice, algunos de la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Predicar la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Le está hablando Timoteo, o Pablo, a su hijo espiritual Timoteo, ya en la despedida, le dice,
Desde el versículo 1 podemos leer: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Eso no se predica, hermanos. No se predica juicio en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, tenemos predicadores contemporáneos muy famosos. Hemos tenido un predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, muy famoso, muy directo también, pero últimamente, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, tenemos predicadores contemporáneos muy famosos, los teleevangelistas, ¿no? Que salen en la televisión, que son muy famosos, ya son superestrellas y que mucha gente los admira. Bueno, yo personalmente, y espero que ustedes tampoco, no hago culto de los hombres, hermano. Yo solo tengo un Señor, un único Señor y un suficiente Salvador. Pero Juan el Bautista, en su humildad y sencillez, ¿saben qué cosa fue? Fue fiel a su llamado. Y no le importó perder la cabeza. Y por eso fue alabado por el mismo Señor Jesús. Hermanos, esas son las cualidades que debe tener todo predicador. Tú que me estás viendo y escuchando, tú también has sido llamado. Si tú crees en Jesucristo, ese llamado a cumplir la gran comisión es también para ti, como es para mí. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que tenemos que prestar atención? Conocer cuál es nuestro llamado y cumplirlo. Predicar la verdad, predicar el Evangelio, exaltar siempre a Jesús, proclamar arrepentimiento y ser directos y específicos. Y no predicarnos a nosotros mismos. No hablar de nosotros, es lo que menos tenemos que hacer. Tenemos que hablar y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y prediquemos la palabra, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra. Señor, tenemos un reto. Nos ha puesto Juan el Bautista una valla muy alta que tenemos que alcanzarla. Pero no con nuestros esfuerzos, no con nuestras fuerzas, sino por tu gracia, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a que tú sigas obrando en nuestras vidas, porque la obra que has empezado en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Disponemos nuestro corazón para hacer de nuestra actuación como predicadores un poco, o quizás algo más de lo que estamos haciendo nosotros, porque tenemos a Juan el Bautista como un buen ejemplo de lo que un predicador debe ser. Es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos. En otra versión dice que Él crezca y que nosotros nos abajemos. Porque la gente no quiere escuchar a palabra de hombre, para su salvación necesita escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural y nos vemos en el siguiente mensaje.